Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Nos dice Dios por medio del apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versos 14 en adelante, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que Dios bendiga nuestras almas y nos permita entender su palabra, nos abra su palabra y nos enseñe conforme a como Él ha prometido, diciendo: y todos serán enseñados de Dios. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje que hemos leído, hemos visto a San Pablo aquí hablándonos acerca de la adopción. Y nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y esto es para, en el día postrero, ser adoptados todos los hijos e hijas de Dios. Y ese era el evento más grande. Luego del evento de la segunda venida de Cristo. Pues en el evento de la segunda venida de Cristo hay un sinnúmero de eventos que serán llevados a cabo, entre los cuales está el llamado y recogimiento de los escogidos, y también la obra que
los escogidos estarán haciendo en este tiempo final, y también la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Todo esto está incluido en y para la venida del Señor. Dependen todas estas cosas de la segunda venida de Cristo. La adopción de los hijos de Dios. Ese es nuestro tema. La adopción de los hijos de Dios. Para poder comprender la escritura que nos habla de la adopción de los hijos de Dios, tenemos que recordar a Jesucristo, el cual fue adoptado, y ahí tenemos el patrón o ejemplo de lo que será la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Lo primero, para comenzar, la persona que va a ser adoptada tiene que ser un hijo o una hija de Dios. Porque la adopción no es para los siervos, no es para los esclavos, no es para los incrédulos, sino que la adopción es para los hijos e hijas de Dios. Y la adopción, vean ustedes, para todos los hijos de Dios, como cuerpo místico de creyentes. Y vean también lo que es la adopción de un hijo de Dios como mensajero de Dios. Por cuanto en Cristo están representados todos los mensajeros de Dios y también todos los creyentes en Jesucristo, el ejemplo es Jesucristo. Es el primogénito de Dios, es el Hijo de Dios, es el profeta mensajero para la dispensación en donde se llevará a cabo esa adopción. Pues la adopción, vean ustedes, se llevaría a cabo en el primer siglo del quinto milenio y en el primer siglo de la dispensación de la gracia. Y ahora como mensajero fue Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de Dios, el Hijo venido por medio de una virgen, como estaba prometido, y es también el que tenía el ministerio mesiánico. Eso es inevitable para la adopción de un hijo de Dios como mensajero, y también tenía el mensaje mesiánico para ese tiempo. Esas dos cosas son indispensables. Y era ungido del Espíritu de Dios como el mensajero para esa dispensación. Y era también el mensajero que vino a ser discípulo del precursor, del último profeta de la dispensación anterior, que había llegado a su final. Hasta
la primera letra la tenían iguales. Y también tenían más letras. La U también la tenían ambos. ¿Cuál más tenían? La S de Juan, ¿dónde? En otro idioma, pues, en otro idioma tiene que ser en hebreo, porque en hebreo se usan muchas H y S. Así es que en hebreo, si buscamos, por ejemplo, y la S probablemente, porque Jesús en hebreo es Joshua, y ahí tiene H, y en español no tiene H, y tiene la U, no la tiene después no la tiene como segunda letra, ni como tercera, vamos a ver, sino que la tiene, tendríamos que buscar en cómo está escrito en hebreo, vamos a hablar en español mejor, pero miren, en español, Juan y Jesús. En inglés, pues, parecido también. Cambia algunas letras, pero comienzan con la misma letra. En hebreo también tienen que comenzar con la misma letra. ¿Y saben cuál es la primera letra? La Y, o sea, la Y, que es un cambio para nosotros de J a Y, para nosotros es un cambio bastante grande, pero así en estos cambios, cuando se pasa de un idioma a otro, y podemos ver ahí que el precursor y el precursado eran familia también. Según la carne, eran parientes. Ahora, todos esos son detalles muy importantes, porque para el día postrero, para la adopción de los hijos e hijas de Dios, tenemos que ver que ciertos detalles que vemos en el tiempo y para el tiempo de Juan y Jesús estarán reflejados acá. Y vean Jesús y Juan. Jesús vino a ser el primero discípulo de Juan, fue bautizado por Juan. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús cuando Juan lo bautizó. Juan lo presentó como el Mesías. Jesús comenzó su ministerio después de Juan, aunque eso no quiere decir que Jesús no había predicado antes, pero su ministerio mesiánico comenzó luego que fue bautizado y regresó del desierto luego de ayunar 40 días y 40 noches. Luego encontramos también que aún estando Juan predicando, también comenzó a predicar Jesús. Y luego encontramos que hubo un grupo, el grupo de Juan el Bautista, el grupo del precursor, y después apareció el grupo del precursado, entre los cuales hubo también muchos que habían sido discípulos de Juan el Bautista, del precursor, pero que no se quedaron con el precursor, porque el precursor vino para preparar al pueblo para que recibiera y creyera en aquel que vendría después de Juan. Creer en Juan el Bautista y quedarse con él y no seguir a Jesús
era quedarse a menos de la mitad del camino. Porque con Juan solamente llegarían hasta el bautismo en agua, pero el que vendría después de Juan sería el que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y Juan no sería el que sería adoptado, sino Jesús. Los que seguirían al que sería adoptado serían aquellos que recibirían también el Espíritu Santo y fuego, recibirían que el Espíritu de adopción. Y ahora, vean lo importante que es conocer todo esto, para que así nosotros, en nuestro tiempo, luego de creer en el precursor, sepamos que después los escogidos estarán creyendo ¿en quién? En el precursor, en el que vendrá después del precursor. Y tiene que ser uno que primero ha sido discípulo del precursor. Por lo tanto, conocerá el mensaje del precursor. Y se cumplirá lo dicho por el precursor, cuando dijo, quizás yo no esté aquí cuando Él llegue, o sea, cuando Él se manifieste. Pero este mensaje lo introducirá. Por lo tanto, Él lo conocerá, este mensaje lo conocerá, y Él se presentará con ese mensaje, porque el mismo mensaje lo presentará. Él mostrará el mensaje y podrá mostrar todos los lugares donde el precursor habló de que Él vendría. Y podrá mostrar en la Biblia en todos los lugares donde está prometido que Él vendrá. Ahora, el precursor de la segunda venida de Cristo dijo, yo no moriré de viejo sin que Él esté aquí. Juan podía decir también lo mismo, yo no moriré de viejo sin que Él esté aquí. Solamente tenía unos 30 años Juan el Bautista, porque le llevaba 6 meses a Jesús. Pero vean, Juan el Bautista después dijo, por lo que se ve fue después que lo había bautizado y había visto el Espíritu de Dios descender sobre Jesús y ya sabía quién era el Mesías, quién era aquel al cual Él estaba preparando el camino, porque el que lo mandó a bautizar le dijo, sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre Él, ese es Él. Y Juan dijo, y yo lo vi descender sobre Él y permanecer sobre Él. Luego también Él dice, en medio de vosotros está uno, al cual vosotros no conocéis. Él es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es aquel del cual yo dije que vendría después de mí. Yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender sobre él y permanecer sobre él, ese es él. Y yo le vi. Por lo tanto, ya Juan sabía quién era aquel al cual él estaba preparando el camino. Y era, según la carne, pariente de él, digamos su primo. Porque María y Elizabeth eran parientes. Ahora, vean también, ambos venían del judaísmo, de la religión hebrea, que era la religión que tenía la promesa de la venida del precursor y de la venida del precursor. Y la promesa de la segunda venida de Cristo, ¿quién la tiene? La iglesia del Señor Jesucristo, o sea, el cristianismo, y también tiene la promesa de la venida del precursor. Por lo tanto, ambos aparecerán en medio del cristianismo, como parte del cristianismo,
como apareció Juan y Jesús como parte del judaísmo. Y vean ustedes cómo luego de las personas seguir a Juan el Bautista, tenían que seguir a aquel que vendría después de Juan el Bautista. Esto fue lo que les enseñó San Pablo a los discípulos de Juan, que todavía no habían seguido a Jesús y que no habían recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es para los seguidores de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, Pablo le enseña esto a unos discípulos de Juan el Bautista y ellos entonces creen. Pablo le dice que Juan bautizó con agua para arrepentimiento, diciendo que creyeran en el que vendría después de él. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante. Y ahora, Cristo tuvo un ministerio de unos 3 años y fue al monte de la transfiguración donde fue adoptado. Antes de ser adoptado tenía que tener un ministerio mesiánico y vean, fueron unos 3 años. Luego subió al monte de la transfiguración, fue adoptado. Mientras estuvo en ese ministerio, estuvo llevando a cabo la obra de Dios correspondiente a esa etapa. Y luego fue adoptado y de ahí en adelante, la labor que él llevaría a cabo sería una labor, pero ya adoptado. Por eso, la entrada triunfal a Jerusalén fue ya adoptado. Y su obra de redención de la cruz del Calvario fue ya adoptado. O sea que trabajó en la obra de Dios bajo ese ministerio mesiánico antes de ser adoptado y después de ser adoptado. Después de ser adoptado fueron unos 6 meses, dice el reverendo William Branham, y con esa parte ya adoptado, con ese ministerio ya adoptado, ven ustedes, grandes cosas sucedieron. Y se llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y se llevó a cabo también la resurrección de los muertos en Cristo. O de los muertos, diríamos, en Cristo del Antiguo Testamento. Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Y ahora podemos ver que hay 2 etapas importantes para el hijo que va a ser adoptado. Lo primero es que tiene que ser un hijo de Dios. Lo segundo es que tiene, si es para un mensajero, tiene que ser el mensajero para esa nueva dispensación. Y tiene que tener el mensaje de esa nueva dispensación. Tiene que tener el mensaje mesiánico y ministerio mesiánico. Tiene que estar ungido con el Espíritu de Dios y tiene que estar en medio del pueblo que tiene la promesa de la venida de ese Hijo de Dios. Y tiene que estar en la edad correspondiente a ese tiempo, que es siempre la edad de oro, la edad de la piedra angular. Y tiene que estar en el territorio correcto. O sea, que Jesús, en su primera venida, no podía venir a la China, porque el pueblo que tenía la promesa de su venida era el pueblo hebreo. Y Jesús, cuando fue a ser adoptado,
no podía haber tenido su ministerio por la China o por el Japón, sino en medio del pueblo que tenía la promesa de la venida del Mesías. Y tenía él que estar en medio de ese pueblo para el tiempo en que sería adoptado. Ahora vean, son un sinnúmero de detalles, hay más detalles. Hoy solamente estamos así como comenzando a entrar en este tema, en donde hay muchos detalles. Y vamos a ver de lo que estuve apuntando por aquí en estos días, porque este es un mensaje que está formándose para quizás a Puerto Rico, para Puerto Rico en estos días. Tenía que llevar a cabo la obra correspondiente a la preadopción. La obra antes de la adopción y luego tenía que subir a un monte para ser adoptado. Ahora todos estos detalles son muy importantes para adopción de todos los hijos de Dios para el día postrero y del mensajero que estará en medio de los hijos de Dios en el día postrero. Y miren ustedes, Jesús era el único, Juan el Bautista no, decía que él era el cumplimiento de las promesas mesiánicas, pero Jesús sí, cuando él leyó las promesas mesiánicas de Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, como dice en San Lucas capítulo 4, donde él leyó, pues él está leyendo la profecía de Isaías capítulo 61, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, verso 18 en adelante, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dio testimonio de que esa escritura mesiánica estaba cumpliéndose en él, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba en él, lo había ungido, era el ungido de Dios, el ungido, o sea, el Mesías, el Cristo. Cristo, Mesías y ungido es lo mismo, en diferentes idiomas. Ahora, vean ustedes cómo en medio del pueblo que estaba esperando la venida del precursor y la venida del precursado, fue que Jesucristo cumplió ese ministerio mesiánico, identificó su ministerio con el ministerio mesiánico prometido para aquel tiempo. Sus obras también fueron identificadas como las obras que el Mesías haría. Y fue identificado el Espíritu que estaba en él, el Espíritu de Dios, como el Espíritu Santo que vendría, ungiendo al Mesías, al Rey de Israel, en su venida en medio del pueblo hebreo en aquel tiempo. Y nadie más estaba haciendo las obras del Mesías. Eran unas obras o era una obra mesiánica y era un mensaje mesiánico
lo que Jesús tenía. Y era un ministerio mesiánico. En medio del pueblo hebreo. Pero era tan sencillo Jesús que no podían creer algunas personas que ese obrero de la construcción joven fuera el Mesías, fuera el hombre en el cual estarían cumpliéndose las promesas mesiánicas. Pero no importa la opinión de la gente de aquel tiempo, con todo y eso, él fue el cumplimiento de las promesas mesiánicas en medio del pueblo hebreo. Llevó la obra mesiánica de 3 años de ministerio. Luego fue adoptado en el monte de la transfiguración y aparecieron allí Moisés y Elías. Uno a cada lado hablándole acerca de su partida a Jerusalén para llevar a cabo la obra correspondiente a la redención. Y ya esa sería la obra que él llevaría a cabo estando ya adoptado. Así que le están hablando Moisés y Elías de su ministerio y obra que él realizará ya con un ministerio adoptado. Ya estando él adoptado, el ministerio adoptado, ya las cosas pasarían a una nueva fase del ministerio mesiánico. Fue un corto tiempo, pero fue la parte culminante de la primera venida de Cristo y de su ministerio, donde obtuvo la redención para todos nosotros. Ahora, con todo lo que él obtuvo, luego derrama de su Espíritu Santo, y el día de Pentecostés, luego de morir, resucitar y ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, luego derrama de su Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, y para aquel momento llevaban ya 10 días. Ese día 10 encontramos que hubo 120 allí reunidos y recibieron el Espíritu Santo en la cuarta vigilia, o sea, en la mañana. Y ya de 8 a 9 de la mañana ya Pedro estaba predicando y estaba abriendo la puerta con la llave del reino de los cielos, abriendo la puerta del reino de los cielos a las personas que allí estaban presentes. Y Cristo es la puerta. Estaba abriendo la puerta de la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario a todas aquellas personas que allí estaban presentes para entrar al reino de los cielos. Ahora, ven ustedes cómo San Pedro le dio a conocer todo el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención, para así entrar por esa puerta, recibir misericordia de parte de Dios, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo. Y ahora podemos ver cómo comenzaron a recibir las primicias del Espíritu los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Las primicias del Espíritu, que es el Espíritu de adopción, en donde la persona ha obtenido un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Para el día postrero recibiremos la plenitud de la adopción, recibiremos la plenitud de Dios. Nuestros cuerpos serán transformados, los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos, y así seremos todos adoptados. Todo ese programa de la adopción para los hijos de Dios para el día postrero
gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Gira alrededor del séptimo sello. Ahora, podemos ver que estando nosotros viviendo en un tiempo tan importante como este, hay miles de hijos, hijas de Dios, en esta tierra, que están siendo preparados ¿para qué? Para ser adoptados en este tiempo final. Y también tiene que estar un mensajero dispensacional, con un mensaje dispensacional, o sea, con un mensaje mesiánico, en una etapa mesiánica y un ministerio mesiánico, trabajando en la obra de Cristo, correspondiente a este tiempo final. Vean que antes de Cristo ser adoptado, tuvo que estar trabajando en la obra del que lo iba a adoptar. Y Cristo va a adoptarnos a nosotros, pero antes estaremos trabajando en su obra. Y ahora, ¿quiénes están trabajando en la obra de Cristo correspondiente a este tiempo final? Pues estamos trabajando en la obra mesiánica del día postrero. Con el mensaje mesiánico del día postrero, así como Jesucristo estuvo en su ministerio de 3 años y luego fue adoptado y después tuvo 6 meses más. Los escogidos de Dios estarán trabajando en la obra de Dios, la obra mesiánica del día postrero, y luego seremos transformados los que estamos vivos, y después permaneceremos de 30 a 40 días más aquí para una labor importante que tiene que ser llevada a cabo. Pero esa parte la dejamos para cuando estemos ya adoptados. Ahora, vean lo que será la adopción para la iglesia de Jesucristo y para el mensajero que Jesucristo tendrá en medio de su iglesia en el día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora miren lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 9 del libro de citas. Verso 72 dice: cuando usted se queda en el reino, se queda en el evangelio y hace bien. Entonces uno de estos días Dios lo llamará afuera y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente, y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ellos. Vean ustedes lo que está preparado para ese hijo de Jesucristo que será adoptado en el día postrero como el mensajero de la dispensación del reino y mensajero de la edad de la piedra angular. Ese es el ángel del Señor Jesucristo. Y con él luego serán adoptados también todos los escogidos que estarán con él trabajando en la obra de Cristo en la edad de la piedra angular, la edad mesiánica, con el mensaje mesiánico. Y luego trabajaremos un poquito más en el nuevo cuerpo, unos 30 o 40 días, juntos al ángel mensajero y juntos también a los muertos en Cristo que resucitarán en cuerpos eternos. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? No sabemos. Pero en la forma en que Dios los guíe, por medio de ese hijo que será adoptado, ellos trabajarán. Y también el resto de los escogidos de Dios de nuestro tiempo. Será la primera ocasión en que
aparte de nuestro amado Señor Jesucristo, otro hombre, otro mensajero, será adoptado. ¿Y dónde? Miles de personas también, miles de hijos e hijas de Dios serán adoptados. O sea que será la adopción de muchos hijos, de todos los hijos e hijas de Dios. En donde también los muertos a resucitar quedarán adoptados. Y todos tendremos el cuerpo teofánico, el espíritu teofánico de la sexta dimensión, el espíritu de adopción. Y también tendremos el cuerpo físico y eterno, el cuerpo de la adopción, el cuerpo que recibiremos con esa adopción. Y así estaremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador, con cuerpos eternos, jovencitos, inmortales y glorificados, para vivir por el milenio y qué más, y por toda la eternidad. Ahora vimos algo aquí. Estén pendientes a los próximos mensajes que se predicarán en Puerto Rico, porque ahí yo espero que Dios nos dé bastante, o sea, más sobre este tema, porque ya estamos muy cerca de ese gran evento para todos nosotros. Pero vean, antes de ser adoptada una persona, tiene que haber estado trabajando en la obra de Dios. Pero tiene que ser en la obra de Dios mesiánica para ese tiempo, con el mensaje mesiánico y con el mensajero. Y tiene que ser en ese entrelace dispensacional. Ahora miren ustedes todas las cosas, todos los detalles que hay para la adopción de un hijo de Dios como mensajero y también para el pueblo como cuerpo místico de creyentes. Ahora nosotros nos encontramos en el territorio correcto. En esa parte estamos tranquilos y nos encontramos en el monte correcto, en el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el monte de la transfiguración actualizado. Y nos encontramos ¿dónde? En la cima, o sea, en la cúspide, en la edad de la piedra angular. Y allá estaban ellos, y allí estaba Moisés y Elías. Es indispensable que esté Moisés y Elías. ¿Cómo van a estar esperando la adopción? Personas sin tener a quien tuvo Jesús allí para su adopción, a Moisés y Elías. Ahora están prometidos aquí en la Biblia que estarán en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en la cima del monte, o sea, en la edad de la piedra angular. Esos son los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, enviados con la gran voz de trompeta para llamar y juntar a los escogidos en la edad de la piedra angular y colocarlos ahí para que estén trabajando en la obra de Cristo correspondiente a la edad de la piedra angular, para luego ser adoptados. Así es que nuestro trabajo en el Señor, que hemos estado llevando a cabo por todos estos años pasados, y el trabajo que estamos llevando a cabo en este tiempo, en este año, y todo el trabajo que nos falte por llevar a cabo, no es en vano. Todo ese trabajo cuenta como una labor preadopción. Sin esa labor no puede ser adoptada ninguna persona. Quizás hay personas que digan, cuando yo vea que estén sucediendo los milagros
en esa escala que fue profetizada, entonces creeré. Pero para ese tiempo ya la obra que tiene que ser hecha antes de ser adoptado, antes de ser adoptada la persona, ya ha sido realizada por los que estarán siendo adoptados. O sea que quien piense en ver primero para después creer, estará como Tomás. O sea, son los tomasitos. Esa tratándolos con cariño, por no decirle los incrédulos, los tomasitos de nuestro tiempo. Pero Dios adoptará a todos los que primero han estado trabajando en esa obra preadopción, que es una obra mesiánica, en una edad mesiánica, con un mensaje mesiánico y un ministerio mesiánico, donde los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre estarán manifestados con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, a todos los que serán ¿qué? Adoptados. Ahora estamos viendo este misterio de la adopción de los hijos de Dios, en donde está incluido el mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, que también es uno de los hijos de Dios. Por lo tanto, es un redimido por la sangre de Cristo, como los demás hijos e hijas de Dios. Y para este tiempo final, estará en el territorio correcto, con el pueblo correcto, en la edad correcta, trabajando con el grupo correcto, con el pueblo correcto, en el continente correcto y con el mensaje correcto. Así es que todos esos detalles tienen que estar en armonía, tienen que estar bien colocados para tanto el mensajero como para todos los hijos e hijas de Dios que van a ser adoptados en este tiempo final. La adopción de los hijos e hijas de Dios es la parte culminante de la obra de Cristo en su iglesia como cuerpo místico y en cada creyente en nuestro Señor Jesucristo. Porque con la adopción de los hijos e hijas de Dios, todos llegaremos a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso será la manifestación de los hijos e hijas de Dios. La manifestación de los hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos, con espíritus teofánicos eternos. Por lo tanto, no habrá limitaciones en cuanto a las cosas que sucederán cuando ya estemos adoptados. Y así, todo lo que podía tomar años, en unos 30 o 40 días, será hecho lo que Dios tenga para hacer en esos días. Ahora dice nuestro hermano Branham que Dios coloca así a un lado, adopta a ese hijo y le da algo con lo cual estremece todas las naciones.
Y junto a ese mensajero estarán también todos los demás hijos e hijas de Dios, los cuales también serán adoptados. Y eso no es otra cosa sino un poderoso ejército celestial. La iglesia del Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, que resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros, los que vivimos, que seremos transformados. Bueno, ha sido para mí un privilegio estar con ustedes saludándoles y hablándoles acerca de la adopción de los hijos de Dios. Adopción prometida para ser llevada a cabo en el día postrero. Pues la transformación nuestra viene después de la resurrección de los muertos en Cristo. Y la resurrección de los muertos en Cristo, Cristo la prometió para el día postrero, conforme a San Juan, capítulo 6, versos 39 al 56. En ese capítulo 6 encontramos 4 ocasiones donde Jesús dice: y yo le resucitaré en el día postrero, que es el séptimo milenio para los seres humanos, y para Dios es el séptimo día. El séptimo día de los días de Dios. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. Y el Salmo 90, verso 4. Ya conocen ustedes bien esas escrituras, las cuales ya han sido abiertas para todos nosotros. ¿Y cómo no las vamos a conocer bien? Si son las escrituras que tienen que ver con este tiempo final y con la adopción nuestra prometida para el día postrero. Tenemos que conocer todas estas profecías y tener el conocimiento pleno de ellas, para así tener la fe, para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, o sea, raptados, arrebatados al cielo con nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando estemos transformados, veremos a Jesucristo en su cuerpo triunfálico. Mientras tanto, estaremos viendo la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, al cual Jesucristo adoptará en este tiempo final. Pero antes tiene que estar llevando a cabo la obra pre-adopción, la obra que va antes de la adopción. Porque Dios no adopta vagos. Dios adopta hijos que demuestran que lo aman y que les interesa los negocios de su padre, y aprenden a trabajar en los negocios de su padre y trabajan en ellos. Vamos a dejarlo ahí, la adopción de los hijos de Dios. Después ustedes escucharán más en otros mensajes y completarán el cuadro, y luego juntarán este mensaje cuando esté en folleto, lo juntarán con el mensaje, los mensajes que vengan sobre este tema para estos días, y los ponen juntos. A lo mejor se los preparan en un tomo y ahí los tienen juntos para que así estudien y no estén de vagos, sino trabajando en la obra de Cristo, en la obra de pre-adopción. Y estamos conscientes de que nuestro trabajo no es en vano. Es un trabajo, una obra pre-adopción. Esa es nuestra meta, ser como Cristo. Amén. Y esa es la adopción. Amén. Al venir a ser como Cristo, hemos sido adoptados. ¿Saben ustedes una cosa? Que antes de Cristo morir en la cruz del Calvario,
ya los que iban a recibir el Espíritu Santo al día de Pentecostés ya habían sido llamados y juntados por Jesucristo en su ministerio. Y de seguro también, antes de Cristo ser adoptado, en el monte de la transfiguración ya había llamado y juntado todos los escogidos que iban a recibir las primicias del Espíritu, o sea, el Espíritu de adopción. Ahora miren cómo Cristo vino buscando sus ovejas, los que iban a recibir el Espíritu de adopción el día de Pentecostés. Vino llamándolos y juntándolos, y es lo mismo en nuestro tiempo. Gracias a Dios. Todo eso es la parte de preadopción, y luego vendrá la adopción. Y entonces seremos ¿cómo? Como Cristo nuestro amado Salvador. Como el grano de trigo que cayó en tierra y murió, Él resucitó. Nosotros seremos como Él, con cuerpos eternos y espíritus teofánicos eternos también. Ser como Cristo. Eso es lo que nosotros deseamos, y eso es lo que Cristo tiene en su programa para cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que Él tiene en su programa en la adopción. Ser como Cristo nuestro Salvador. Amén. Y ya comenzamos a ser como Él al obtener el cuerpo teofánico, Amén. al obtener su Espíritu Santo. Gracias. Y continuaremos hasta que seamos en toda su plenitud como nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y será al recibir el cuerpo eterno, inmortal y glorificado. Y seremos como Él, Amén. a su imagen y a su semejanza. Amén, Señor. Y esto no es, quizás, o tal vez. Esto es así, dice nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Él dice que seremos como Él, Amén. que Él nos hará Gracias a Dios. como Él. Sí, Señor. Por lo tanto, seremos como, seremos como nuestro amado Señor Jesucristo, a su imagen y a su semejanza. Amén y amén. Gloria. Y esto es para el día postrero, Amén. el séptimo milenio. Sí, Señor. En la mañana, en la cuarta vigilia Gracias. del séptimo milenio. Y ahí lo vamos a dejar quietecito, porque Gloria a Dios. tenemos que empezar a explicar que un día delante del Señor son 1000 años, y si 1000 años de los nuestros es un día nada más, entonces ¿cuánto es una hora delante de Dios para nosotros? Son unos, ¿qué? Unos 41 años con 8 meses y 3 horas que tiene una vigilia. 3 horas una vigilia de delante de Dios, multiplicado 41 con 8 meses por 3, ¿son cuántos? 125 años. Ahí tenemos la cuarta vigilia, correspondiente al día postrero. Delante de Dios, para los seres humanos, en el séptimo milenio. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios les Gracias, bendiga. hermano William.